Ellas en acción. Salud, dinero y amor por el 98.5 de El Heraldo Radio. Del despacho de la Vega y Martínez Rojas, y en esta ocasión nos da muchísimo gusto saludar a Óscar de la Vega Castillo, asociado senior, por supuesto, del despacho de abogados. Muy buenas noches, Óscar, qué gusto saludarte. Hola, Romina, hola, María Elena, ¿cómo han estado? Oye, Óscar, sabemos que participaste en un foro que se llama El Cambio Generacional de cara al TEMEC, donde se abordaron temas muy relevantes para el futuro del derecho laboral en México. ¿Qué nos podrías contar brevemente de este foro y tu participación? Pues con mucho gusto, sí, el lunes pasado tuve la oportunidad de participar en un foro que se denominó El Cambio Generacional de cara al TEMEC 2.0, en el que participaron abogados protrabajadores y varios secretarios generales de diversos sindicatos. La idea era hablar un poco de cómo vemos la renegociación del TEMEC y ciertos otros temas relacionados con el área laboral. En el caso del mecanismo laboral de respuesta rápida, que era nuestra participación como empresa, digamos, donde queremos el mayor cambio, pues lo que presentamos fue una propuesta para modificar un artículo específico, que es el 31.4 y el 31B.4, precisamente para establecer que el procedimiento de investigación interno que hagan Estados Unidos y o Canadá respectivamente se guíe con plazos, con etapas y con principios, sobre todo de legalidad, contradicción y debido proceso, que permitan a las empresas tener ideas claras sobre de qué se les está acusando antes de que se inicie propiamente el mecanismo, con todas los daños que puede ocasionar para una empresa. Y en el caso de México específicamente, que es el 31A 4.2 y 31A4.B.2, ahí también establecer que México tiene necesariamente que establecer una regulación interna, estableciendo plazos, estableciendo etapas y dando un debido proceso a las empresas para defenderse una vez ya iniciado el mecanismo, ¿no? Óscar, por supuesto que los temas que se trataron y que se relacionan con el TEMEC están ya muy a la vuelta de la esquina, pero también se abordaron otros asuntos que son muy relevantes en materia laboral. Si nos pudieras compartir qué más se trató en este foro, el cambio generacional de cara al TEMEC. Sí, con mucho gusto. El eje central era justamente la renegociación del TEMEC. Sin embargo, también se abordaron cuestiones más amplias sobre la libertad sindical, la evolución del modelo laboral mexicano, el tema de la inteligencia artificial y cómo esto puede afectar a los trabajadores en México. Pero en toda esta charla, pues yo introduje un tema esencial para el futuro de las relaciones laborales en México. Específicamente es la libertad de expresión del patrón. Este es un tema que evidentemente causó muchísima controversia, sobre todo porque había puros abogados pro sindicatos y pro trabajadores que veían de una forma paternalista el hecho de que el patrón pueda hablar en estos o tener libertad de expresión en procesos colectivos. Sin embargo, yo creo que es un tema que está ausente actualmente en la legislación, pero es un derecho que tenemos reconocido en la Constitución mexicana en el artículo 6º, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 13º, y sobre todo es un derecho fundamental que, como la Suprema Corte ha reconocido, también aplica a las personas morales, esto es, a las empresas y no solo a las personas físicas. Oye, Óscar, y este tema del que hablas, la libertad, por supuesto, de los patrones, ¿cuál fue el origen? ¿Por qué tocarlo en estos momentos de revisión del TEMEC? En su mayoría, pues frente a abogados, protrabajadores, libres sindicatos e incluso el público. ¿Cómo te reaccionó? Pues mira, en general todos reaccionaron de forma negativa, eso sí, lo debo decir, porque evidentemente es un tema que genera mucha controversia, porque ellos creen que todo lo que la empresa haga lo hace desde un punto de vista negativo. Sin embargo, yo lo planteé porque justamente no existe una regulación específica sobre este derecho en materia laboral, y eso genera mucha incertidumbre a los patrones, que en muchos casos prefieren guardar silencio durante procesos de democracia sindical o negociación colectiva, por miedo a que cualquier comunicación que tengan pues sea vista como un acto de injerencia o una práctica antisindical. Sin embargo, ese silencio pues no es una obligación jurídica, sino más bien nace de una falta de claridad normativa. ¿A qué voy con esto? Pues nosotros copiamos mucho del proceso de Estados Unidos y Canadá, y gran parte de nuestra reforma laboral tuvo una influencia de ellos, y era para firmar justamente el tratado del TEMEC. Sin embargo, en Estados Unidos, por ejemplo, sí regulan en su National Labor Relations Act, NLRA, que el patrón sí tiene derecho a expresar cualquier punto de vista, argumento u opinión
siempre que no contenga amenazas o promesas indebidas. Y además hay casos en donde la propia National Labor Relations Board, que es el órgano encargado de regular estos temas, pues ha confirmado que la libertad de expresión del patrón no es una práctica laboral injusta si se ejerce sin coerción. Incluso recientemente en un caso de la empresa Amazon, la propia junta reafirmó que el empleador tiene derecho inherente a comunicar su posición, incluso mediante reuniones informativas, siempre que sea una asistencia voluntaria y que no existan represalias, ¿no? Cuando lo mencioné en el foro, claramente hubo una resistencia muy natural por parte de los panelistas y también del público, pero yo creo que es de interés genuino para todos empezar a incorporar estos temas en un debate, ¿no? Oscar, a mí me llama mucho la atención este tema de el reconocimiento de la libertad del patrón, tal y como ocurre, en Estados Unidos y Canadá. ¿Esto no debilita de algún modo la libertad sindical y al contrario sí podría fortalecer la democracia laboral en México? ¿Cómo lo estás viendo tú? Es una extraordinaria pregunta y yo creo que no limita de ninguna manera la libertad sindical. Por el contrario, la libertad de expresión del patrón complementa la libertad sindical. Esto es, el patrón tiene derecho a expresar opiniones o puntos de vista, respetando los límites de la moral, derechos de terceros y orden público. Pero a su vez los trabajadores tienen el derecho a recibir esa información y con base en la totalidad de esto, elaborar un criterio propio, ¿no? Recordemos ahí que este derecho va a servir para transparentar procesos de negociación colectiva, asegurando que todos los trabajadores tengan acceso a información completa y veraz antes de emitir un voto, por ejemplo. Adicionalmente, el propio organismo de la Organización Internacional del Trabajo, que es el Comité de Libertad Sindical, ha emitido diversas resoluciones en las que reconoce este derecho de libertad de expresión del patrón como algo indispensable para la libertad sindical. Y entonces, si ya lo reconoció el órgano más importante, digamos, a nivel internacional, especializado en temas de libertad de asociación y negociación colectiva, pues yo creo que reconocerlo en México, o por lo menos regularlo, pues va a ser muy benéfico, ¿no? Si no está regulado, es muy fácil que se cometan errores, pero si lo regulamos, podemos poner límites a lo que dice el patrón y claridad para permitir que los trabajadores todos obtengan una información clara, una información completa y con base en ello puedan emitir su voto o llevar a cabo la acción que ellos consideren. Oye, Oscar, entonces, por lo pronto, en México no hay libertad de expresión patronal y los directivos de las empresas están preparados para asumir este nuevo rol o este rol que ya existe con nuestros vecinos o con nuestros principales socios comerciales. Sí hay una libertad de expresión del patrón. No estamos preparados en el sentido en que lo teníamos olvidado, pero en última instancia considero que las empresas, mientras lo hagan de forma objetiva y coherente, van a ayudar por medio del ejercicio de su libertad de expresión a tener una relación laboral más informada y más abierta que fortalezca no solo al empleador, como dicen los sindicatos, sino también la legitimidad de los sindicatos, la confianza de los trabajadores y quitarnos así de esta manera el estigma de que el empleador siempre está en contra de los trabajadores. Rápidamente, Oscar, nos queda un minutito, pero ¿cómo puede ayudarle el despacho de la Vega y Martínez Rojas a las personas que estén interesadas en este tema? Mira, de la Vega y Martínez Rojas hemos apoyado a diversas empresas durante los procesos colectivos y hemos ideado estrategias que permiten actuar de una manera que es dentro del marco de la ley, en respeto a los derechos de las y los trabajadores, en respeto a la libertad de asociación y negociación colectiva y sobre todo llegar a acuerdos que beneficien a todas las partes. Pues importantísimo este tema, por supuesto que se va a analizar durante varios meses más. Nosotros vamos a estar aquí pendiente de y por supuesto de la revisión que se dé en temas laborales en el Tratado de Libre Comercio. Por lo pronto, muchísimas gracias a Oscar de la Vega Castillo. Él es asociado senior del despacho de la Vega y Martínez Rojas. Muchísimas gracias como siempre, Oscar. Muchas gracias a ustedes, María Elena, Romina, todo el foro. Que tengan una extraordinaria noche y un gran cierre de semana. Al contrario, gracias a ti. Quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos con más información. En Salud, Dinero y Amor te acompañamos, te orientamos, te decimos, te recomendamos. Por el Heraldo Radio. Y seguimos aquí en el Heraldo Radio y la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de suspender 13 rutas de aerolíneas mexicanas a Estados Unidos por incumplimientos, principalmente en el Felipe Ángeles, no sorprendió del todo. Por el contrario, hay quien dice
que se habían tardado. Pero ¿cuáles van a ser las consecuencias? Para platicarnos de esto ya nos acompaña en la línea Fernando Gómez. Él es experto en el sector aeronáutico y de aviación. Muy buenas noches, Fer, qué gusto saludarte como siempre. Hola, buenas noches, Romina, Marilena, con el gusto de estar siempre con ustedes. Sí, en efecto, tiene un efecto inmediato esta sanción o esta prohibición, esta cancelación de 13 vuelos de más de 75 que se realizan a diario entre México y Estados Unidos por parte de las aerolíneas mexicanas en este mercado bilateral, y obviamente tiene una repercusión inmediata. ¿Cuál es? Pues el impacto inmediato desde ayer en la cotización de la Bolsa Mexicana de Valores. 1. 2. Las 13 rutas dejarán de ser atendidas por estas aerolíneas mexicanas y las aerolíneas estadounidenses son las que se van a comer ese mercado. 3. Las fuentes de empleo y las inversiones que se realizan, la derrama económica que genera la conectividad de estas 13 rutas se verá afectada si no se cubren por alguna de las aerolíneas de la competencia. Desafortunadamente las únicas que podrían hacerlo son las estadounidenses, pero no necesariamente tienen que cubrirlas, igual y no les son rentables o no les interesan. Y 4, pues viene esta afectación directa en un momento en el que viene la temporada, estamos prácticamente a 2 meses, mes y medio de que empiece todo el evento de fin de año, las vacaciones, etcétera. Y el próximo año viene la jornada del Mundial de Fútbol que se celebrará en México. Obviamente, la falta de cobertura de esas 13 rutas que son importantes desde ya hacia el aeropuerto Felipe Ángeles, pues tendrá un impacto inmediato. Pero además, no podrán llevarse carga en los vuelos combi, de los vuelos normales, los vuelos de pasajeros que lleven carga en la panza del avión, no podrán realizarse ni tampoco incrementar en las rutas que aún quedan permitidas para las aerolíneas mexicanas, las que se mantengan, no podrán incrementar frecuencias, horarios, ni solicitar nuevas rutas. Fernando, era previsible, incluso me atrevería a decir que el gobierno de Estados Unidos se tardó en hacer esta medida contra las imposiciones que se dieron en el gobierno anterior con el aeropuerto internacional, el que conocemos como AIFA. ¿Cuáles son? ¿Cómo queda este aeropuerto? ¿Cómo queda esta terminal? ¿Verdaderamente es funcional o la estaremos subsidiando? Mira, Marilena, lo que va a pasar con el AIFA es que el horizonte de punto de equilibrio, o sea, para lograr que tenga finanzas sanas o que se pague por sí mismo, se aleja cada vez más. Habían pronosticado que en 7 años, algo así, pero con esto y a la luz de los hechos, no obstante algunos esfuerzos que han hecho desde el sexenio anterior y de mandar los vuelos de carga ya, redistribuir los vuelos o los slots, etcétera, no se ha podido lograr. Terminaremos subsidiando el aeropuerto, subsidiando una aerolínea, pagando del erario público y obviamente por errores que no consideraron, y además el presidente Trump, como bien lo mencionas, ya venía cocinando esto, pero esto ya venía desde el sexenio anterior, que fue cuando se tomó la determinación de enviar los vuelos de carga al AIFA, y en el gobierno de Joe Biden pues se archivó momentáneamente el procedimiento de denuncia de las aerolíneas contra esta medida del gobierno mexicano, y hasta ahora el gobierno de Donald Trump aprobó que hay a la mano, y en base a los convenios bilaterales aéreos argumentan que se violaron acuerdos de equilibrio y de competitividad entre ambos países, y con esa razón que les asiste determinan esto y aplican este tipo de sanciones. Pero ya se había anunciado algo parecido en junio pasado con la disolución ordenada para Delta Aeroméxico y una serie de acciones y observaciones que también vienen derivando de la categoría 2 que sufrimos hace algunos años, en la cual también se prohibió que aviones mexicanos entraran a cielos norteamericanos por la falta de inspectores o de inspección y certificación de aeronaves y pilotos. Entonces, creo que es una reconfiguración del mercado aéreo con una estrategia establecida por el gobierno norteamericano y en el cual pues va a tener serias afectaciones
para nuestra economía y el turismo. Fer, más o menos, ¿cuántos turistas? Se sabe que el aeropuerto Felipe Ángeles no tenía como mucho flujo ni aéreo y por ende de pasajeros, pero ¿se tiene un estimado de la afectación que van a tener, sobre todo las... Sí, mira, normalmente en promedio a nivel nacional y en este caso el aeropuerto capitalino, tanto el Felipe Ángeles como el Benito Juárez, en su justa proporción, pues que el AIFA maneja unos 2 millones al año y el aeropuerto de la Ciudad de México maneja 50 millones al año aproximadamente, pues el 30% de este volumen, que es la mitad que realiza vuelos hacia el extranjero, más de la mitad de esos vuelos se van o de esos pasajeros acuden o visitan la Unión Americana. Y viceversa, es el mercado. Los vuelos hacia el extranjero de México en Estados Unidos representan el 60%. Y obviamente perder 13 rutas de 70 y tantas que se realizan, que se cubren de los vuelos que se realizan a diario, pues tiene un impacto inminente. Además de que el AIFA está impedido a realizar las 13 rutas desde ese aeropuerto, también incluyeron el Benito Juárez con Puerto Rico, con destino a Puerto Rico. Entonces sí, la afectación podría ir incrementándose, o las sanciones o las medidas, porque esto aún no termina, depende de las negociaciones que se estén realizando. Claro, las autoridades mexicanas se confiaron y obviamente Fernando, los agarraron mal parados. Claro. Oye, Fernando, ¿y qué soluciones reales se tienen de frente a esta problemática, no solamente del AIFA, sino también del aeropuerto de la Ciudad de México, que aun cuando se están haciendo pues mejoras, parece ser un mejoralito, porque solo son mejoras por encimita y de frente a un mundial? México, ¿qué podría hacer? Sí, así es. Y lo que hace falta es resolver la saturación del aeropuerto Benito Juárez. Obviamente el AIFA no ha podido entrar al quite porque no han sabido cómo. O sea, pensaron que era muy fácil y ya después se iba a ir acomodando el mercado y no. Ya vieron que no es tan sencillo. Y las repercusiones, no obstante, el objetivo noble o sano de haber querido resolver la saturación, entre otras cosas, pues ahora sale contraproducente por este tipo de una falta de cabildeo. Tan sencillo como eso, de una falta de negociación previa, y ahorita quieren negociar, pero ya con sanciones y con, digamos, que nos tienen contra las cuerdas en el boxeo así, ya es muy difícil salir de la esquina, y obviamente esa es una medida, también una táctica, porque se vale, podría parecernos injusto, inválido, innecesario, político, invasionista, etcétera, etcétera, pero está basado en la ley y así operan en el mundo de los negocios. Fer. Y el negocio es multimillonario en este sector. Fer, evidentemente es un fracaso rotundo el Felipe Ángeles. ¿Cuánto le va a costar al gobierno federal revertir estas medidas? Y también en meses, ¿cuánto tiempo podría pasar para que vuelvan a permitir las rutas? Dependería de las negociaciones. Y sí, desafortunadamente tiende a convertirse en un elefante blanco el Felipe Ángeles, pero ojalá logren dar con el punto para resolverlo, pero no quieren escuchar recomendaciones y con propuestas de solución viables. Pero ese es el problema. No obstante la buena intención de la presidenta y del presidente, pero se viene arrastrando este problema por décadas y décadas, y así seguiremos si no se busca una solución integral. Pues estaremos al pendiente de los movimientos y de las decisiones que se toman en Estados Unidos relacionadas con el aeropuerto de la Ciudad de México y por supuesto también con el AIFA, que si bien es cierto esto era previsible, las autoridades mexicanas tendrán que hacer lo propio. Fernando Gómez, muchísimas gracias. Gracias por esta charla, esta explicación. Amigos, como ya lo escucharon ustedes, un experto en la materia aeronáutica. Gracias y buenas noches, Fernando. Con mucho gusto, a Soleres. Buenas noches. Amigos, seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor por el Heraldo Radio. Romina, Marielena, vamos con nuestro comentario final. El comentario final en Salud, Dinero. Lo mismo, y con tantos robos ya de autopartes y a peatones, ¿vale la pena dejarlo en la calle y no será mejor dejarlo en un estacionamiento? Es cierto que en otros países los parquímetros son carísimos, pero ni de lejos estamos cerca de contar con una buena seguridad y una adecuada infraestructura vial. En fin, disfruten de este festejo de Halloween, mucha gente disfrazada saliendo a divertirse. Disfruten de este maravilloso Día de Muertos con el pan, el chocolate, recordando y con la ilusión de recibir a nuestros seres queridos que, insisto, mi
mientras no los olvidemos, ellos seguirán acompañándonos y viviendo en nuestra memoria. Cuídense, si manejen, no tomen. Y ahora sí, te paso el micrófono, querida amiga María Elena Vega. Como siempre, es un gusto hacer este programa contigo. Es un gusto, Romina, como siempre, hacer este programa contigo, amiga, y tienes toda la razón a checar todo el tema, pues, vial, rutas, parquímetros. Vaya que hace falta una estructura bien organizada, como también hace falta una organización en el mundo aeronáutica, en el transporte aéreo. Ojalá que las autoridades verdaderamente corrijan de raíz, aun cuando esto implique hacer borrón y cuenta nueva, o por lo menos ampliar estructuras. Hace falta el AIFA, nosotros lo sabíamos, esa terminal aérea no cumple con requisitos internacionales, ya nos habían bajado la calificación, como bien lo dijo Fernando, y ahora, bueno, pues no lo hace saber Estados Unidos. Salud, dinero y amor con Romina Román y María Elena Vega. Lunes 10 de la noche, jueves 9 de la noche. Sigue teniendo una excelente noche en el 98.5 de El Heraldo Radio.